Salmo capítulo 36, versículo 16. Salmo 136, capítulo 136, versículo 16. Dice el Salmo de la siguiente manera. 136, versículo 16. Dice, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Amén. Podemos sentarnos. En la mañana de hoy vamos a estar hablando de el pastor del desierto. Ese es el título del sermón en esta mañana y lo he limitado solamente a este versículo, el pastor del desierto. Si nosotros miramos el Salmo 136, él comienza hablando de Dios como creador, que hizo maravillas, que hizo los cielos con entendimiento, el que extendió la tierra sobre las aguas, el que creó las lumbreras, el sol de día, la luna, las estrellas en la noche. Y hasta ese versículo 9 muestra a Dios como el creador del universo. El creador de todo aquello que para el hombre es imposible hacer. Pero después continuamos viendo y comienza a mostrar a Dios como ese Dios libertador. Y dice que Él hirió a los primogénitos de Egipto, sacó a Israel en medio de Egipto con mano fuerte, brazo extendida, dividió el mar rojo, hizo pasar a Israel por en medio de ese mar, al faraón y a su ejército los destruyó en medio del mar, hirió a grandes reyes, mató a reyes poderosos. Y después, posteriormente, vemos a ese Dios sustentador, el que da alimento a todo ser viviente. Pero nos vamos a detener en el versículo 16, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Y este Salmo 136 es una reminiscencia de lo que Dios es como creador, como libertador, como sustentador. Este salmo está mostrando todas aquellas cosas que Dios hizo, que Dios realizó a favor de su pueblo. Y sabemos la historia de que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Y nos preguntamos, ¿qué era Egipto en sí? ¿Qué había en Egipto? ¿Qué representaba Egipto? Y Egipto era estabilidad para cualquier ser humano. En Egipto había agricultura, había ganadería, había acueducto, había fuentes de agua, habían ciudades, había seguridad, había un ejército. Era una tierra fértil por tener un río. Estaban las condiciones óptimas para la supervivencia de cualquier pueblo. En Egipto no faltaba nada. En Egipto había todo lo suficiente
para sustentar miles y quizás millones de personas. Y si nosotros analizamos la situación del contexto que sucede en Israel, que Dios lo libera y lo saca a ellos de Egipto, podríamos acudir a nuestra lógica y podríamos preguntarnos si la situación para mantener al pueblo de Dios en un estado de bienestar y de sustento, ¿cuál era lo más lógico? ¿Dónde podía quedarse el pueblo de Dios? En Egipto. ¿No era más ventajoso entregar a los egipcios, a esta nación, al pueblo de Israel, en vez de llevar al pueblo de Israel por el desierto y posteriormente introducirlo a la tierra prometida? Nuestra lógica nos lleva a eso. ¿Por qué Dios no lo hizo de esa forma? ¿Por qué Dios no lo hace de acuerdo a muchas veces o muchas formas que nosotros pensamos que Dios puede actuar o Dios puede hacer? Pero Dios hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a nuestra lógica. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Y ahí es cuando comienza a partirse ese gran abismo en lo que Dios hace y en lo que nosotros queremos que Dios haga. Y Dios los saca a ellos de Egipto y los lleva al desierto. Los introduce al desierto. Una nación que llevaba consigo a niños, mujeres, ancianos, jóvenes, quizás mujeres embarazadas, iban con tiendas de armar y Dios los guía por medio del camino. Y no era una senda fácil de recorrer. Era un desierto grande que inspiraba temor. Era un desierto donde habían serpientes venenosas, escorpiones, y el suelo era sediento de agua. Así lo deja ver las mismas escrituras en Deuteronomio. Dice el escritor que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, dice Deuteronomio. Y aún Jeremías, también amonestando al pueblo de Israel porque se había vuelto a la idolatría, él pregunta y dice: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y este peregrinaje en el desierto producía una sensación de soledad y de desamparo, de seguro, en los corazones de estas personas. Y ellos estuvieron viviendo de esa forma por 40 años. 40 años
en un desierto. Los israelitas por sí mismos no hubiesen podido sobrevivir a estas áridas regiones sin la protección de Dios. Fue un milagro que millones de israelitas pudiesen sobrevivir bajo las condiciones del desierto. El Señor los sostuvo, el Señor los sustentó, el Señor los cuidó. No tenían acueducto, así como había en Egipto, pero Dios les dio agua de la peña. No tenían electricidad para alumbrar la oscuridad del camino en medio de la noche, pero de día una columna de nube los guió por el camino, y de noche una columna de fuego estaba con ellos para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Y nunca se apartó del pueblo la columna de nube en el día, ni la columna de fuego durante la noche. No tenían almacenes de ropa y de calzado, que quizás en Egipto podían tenerlo de una forma más fácil. Pero Nehemías 9:21, si quieren, les invito a que lo leamos. El mismo Nehemías, capítulo 9, versículo 21, dice: los sustenté 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Qué providencial fue el Señor con este pueblo. No tenían supermercados donde ir a buscar la comida, donde ir a tomar de la alacena para ellos alimentarse y sustentar su cuerpo, así como lo han podido tener en Egipto, pero los sustentó con maná. Comida que no habían comido ellos, ni sus padres la habían conocido. Es más, hasta le envió codornices que botaron hasta por las narices. Dios cuidó de ellos. Les proveyó en medio del desierto. En Egipto había de todo, pero nada era de Israel. En el desierto no había nada, pero Israel lo tenía todo. Esta es la gran paradoja. Esta es la lógica que choca con nuestra capacidad de razonar de acuerdo a cómo Dios hace las cosas. Y uno puede preguntarse, ¿por qué tuvieron que pasar por esta experiencia? ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto de esta forma? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo así? Y la respuesta que podemos encontrar en las Escrituras es que Dios les estaba enseñando y llevando a confiar en Él y amarle a Él, y a que dependieran de Él y a que lo vieran solo a Él en sus corazones como su proveedor, como el que sustenta
su vida. Miren, vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, y nos da la respuesta a por qué Dios tuvo que hacer esto de esta manera. Deuteronomio capítulo 8, del versículo 1 en adelante. Dice: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis guardado o no sus mandamientos. Y te afligí y te hice tener hambre, pero te sustenté con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Eso fue lo que el Señor quería enseñarle a este pueblo en medio de esa experiencia. La dependencia de Dios. La dependencia de Dios por sus promesas, por lo que Él había hecho. Que dependieran de quién era Dios, de que lo que Dios hablaba, eso se cumplía, que ellos no tenían necesidad de confiar en lo que Egipto le podía proveer. Que ellos no solamente de pan iban a vivir, sino de la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios entendemos que fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios son sustentadas todas las cosas. Es la palabra de Dios. Para Dios es lo mismo el día que la noche. ¿Por qué? Porque para Él la noche es como si fuera el día. Nadie se puede ocultar de su mirada. Y en medio de todas estas maravillas que Dios hizo con ellos en el desierto, de lo que le proveyó, de lo que le dio, de lo que Dios los sustentó, este pueblo aún, a pesar de ver todo lo que Dios hizo con ellos en ese desierto, de ver las maravillas, el poder de Dios, uno muchas veces se pregunta: wow, si yo hubiese visto las maravillas del Éxodo, hubiera seguido a Dios y lo hubiese adorado solamente a Él y nada más que a Él. Pero este pueblo cometió idolatría. En medio de todo el sustento que Dios le estaba dando. Y Nehemías así lo deja ver, pero Nehemías sabe qué muestra Nehemías, que a pesar de este pueblo haber cometido idolatría, que hicieron para sí un becerro, Dios tuvo misericordia de ellos. Nehemías capítulo 9, versículos 18 y 19 dice: además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grande abominación. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no lo abandonaste en el desierto. A pesar de que este pueblo vio el sustento, las maravillas, lo que Dios había hecho, este pueblo cometió idolatría. Cometió grandes abominaciones aún viendo todo eso. Pero ¿saben qué?
Dios tuvo misericordia de este pueblo y no lo abandonó. Y si nosotros vemos ese Salmo 136, siempre vemos, oh Dios, ¿por qué para siempre es tu misericordia? Este salmista está reconociendo y está entendiendo el porqué de la misericordia de Dios. Que a pesar de todo, Dios estuvo con ellos. A pesar de todo, la misericordia de Dios no los abandonó. Y en el Antiguo Testamento vemos varias palabras para misericordia. Y una de esas palabras en hebreo es rahamim, que significa vísceras. En sentido figurado, expresa un sentimiento íntimo, profundo y amoroso que liga a dos personas. Qué hermoso es el Señor. Y hay otras palabras que también se describen de cierta manera como mostrar gracia, ser clemente, compadecer, perdonar, conmoverse, sentir piedad. Y este salmo deja ver, porque para siempre es tu misericordia. Y eso no es que se repite por quererse repetir, sino que ustedes ven cada versículo y ven lo que Dios hizo y porque para siempre es su misericordia. Y si ustedes entienden la historia de lo que sucedió en Israel, todos los pecados que cometieron, lo que ellos hicieron, van a entender por qué para siempre es su misericordia. Y este Salmo 136 se dice que era cantado por la congregación. Y había un estribillo. Cuando se leía, se dice que cuando se leía, alabad a Dios, el Dios de los dioses, el pueblo decía, porque para siempre es su misericordia. Al único que hizo grandes maravillas, el pueblo decía, porque para siempre es su misericordia. Lo citaban, esta palabra, porque para siempre es su misericordia, afectó profundamente a este pueblo. Ellos habían entendido cuál era la misericordia de Dios en ese sentido. Y Dios, bajo el Antiguo Testamento, antes de llevar a su pueblo a la tierra prometida, primero lo pasó por el desierto. Y fue un pastor para ellos en medio del desierto. Bajo el Nuevo Testamento se nos promete cielo nuevo y tierra nueva. Se nos habla de la nueva Jerusalén. Y somos pastoreados en este mundo por el príncipe de los pastores. Él tiene un pueblo, Él tiene una iglesia sobre esta tierra. Él fue el que dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También ese pastor se muestra como el pan de vida que descendió del cielo. También se nos muestra al Señor como el que da el agua que fluye para vida eterna en nosotros. En este mundo hay muchas riquezas, hay muchos recursos, pero así como en Egipto, Dios no necesita de ella para llevar a cabo sus propósitos. Él no necesita de grandes estrategias humanas para sustentar a su iglesia. Él no necesita del modelo de este mundo para preservar a su iglesia, para salvar al pecador. Él solamente necesita de sí mismo. Y muchas veces
Hay creyentes y hay cristianos en su buena intención. Si Dios tuviera los canales de televisión para Él, si los ricos y los millonarios fueran cristianos, el evangelio avanzaría de forma tan poderosa. Pero no entienden el principio que viene desde el Antiguo Testamento de Dios como sustentador y preservador de su pueblo. Dios no necesita de nada de eso. Y mientras llegamos a la eternidad, al cielo, a esa tierra prometida, en medio de este mundo, nuestra fe también va a ser probada. Somos afligidos. También, hermanos, pasamos hambre. También pasamos necesidad. Todos los creyentes de diferentes maneras, de diferentes formas, son afligidos y son probados. Muchos son probados en la escasez, muchos son probados en la abundancia, pero de tanto el uno como el otro son probados. Y ahí es donde sale y se deja ver nuestra verdadera fe. Ahí es donde sale a relucir. Ahí es donde se muestra lo que verdaderamente hay en tu corazón y en mi corazón. Ahí es donde nuestra confianza y dependencia de Dios salen a la luz. ¿Y qué tenemos que hacer en medio de todas estas circunstancias? Hacer lo que nos muestra este salmo, el Salmo 136. ¿Qué hay que hacer? Hacer reminiscencia de lo que Dios ha hecho a través de la historia en su pueblo y con su iglesia. Debemos de acordarnos de las obras y de las maravillas que Dios hizo y que están registradas en las Escrituras. Acordarnos de sus promesas. Este salmo habla de que Dios abrió el mar rojo. Él estaba acordándose de esa obra magna y poderosa que Dios hizo. Y saben que Dios dejó llegar este pueblo hasta en todo el frente del mar. Dios dejó llegar a este pueblo hasta que las aguas golpearan sus pies. Ellos cuando iban huyendo, Dios no le dijo en el camino, tranquilos, se van a encontrar con el mar y yo lo voy a abrir y ustedes van a pasar. Dios les permitió que ellos chocaran de frente con ese mar. Y cuando ellos llegaron y chocaron de frente, Dios abrió el mar y pasaron. Quizás, hablando alegóricamente, estamos chocando frente a un mar. Pero ¿saben qué? Ahí es cuando tenemos que mirar al cielo y meditar en el poder, en la gloria, en la soberanía de Dios. Ahí es cuando tenemos que ver lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dado a su pueblo para sustentarnos provisionalmente sobre esta tierra. Dios sustentó un pueblo por 40 años en el desierto y dice la Escritura que no les faltó nada. Y de seguro si los hubiera dejado en Egipto, no le hubiesen dado la gloria a Dios, porque allá había todo. Pero 2, 3 millones de personas sustentadas en un desierto sin agua, sin alimentación, sin las condiciones óptimas para sobrevivir. ¿Ustedes no creen que
que Dios los pastoreó a ellos en el desierto. Y así cuando llegamos al Nuevo Testamento, también tenemos que ver la obra de ese gran pastor que hizo cuando Él estuvo en tierra, en carne sobre esta tierra. Él resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Cuando ya yedía, ya olía feo, ya estaba. Él con su palabra volvió la carne, los tendones, volvió nuevamente a dar vida a ese cuerpo que estaba podrido. ¿No será la palabra de Dios tan poderosa? Él resucitó a la hija de la viuda de Naín. Él calmó la tempestad en medio del mar cuando sus discípulos perecían. Alimentó a más de 5,000 personas, en este caso 5,000 hombres, registra la Biblia, con 5 panes y no 2 peces, sino 2 pececillos. Él mismo dice que si Dios alimenta las aves de los cielos y viste a los lirios del campo que hoy salen y se marchitan, ¿cuánto más no cuidará de nosotros Dios? ¿Valen ellas más que nosotros? El Señor también enseñó que ninguna hoja de un árbol se mueve si no es por su voluntad, y que todos nuestros cabellos están contados por Él. Acordémonos de lo que Dios hizo, de sus promesas. Miren, muchas veces hay que decirnos a nosotros mismos, hablarnos a nosotros mismos, así como el salmista también se hablaba a sí mismo. En las circunstancias que estemos atravesando, la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones y oraciones delante de Dios con ruego y acciones y súplicas. Y el salmista, cuando estaba turbado, estaba ansioso, él pudo decir a su misma alma, alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. De día el Señor mandará su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Y el salmista conocía lo que sucedió en el desierto, y él pudo mirar lo que sucedió en el desierto con su relación con Dios. Y él pudo decir, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Mejor, hermanos, es la misericordia de Dios que la vida. Mejor es el sustento de Dios. Mejor es el cuidado de Dios para nosotros. Bienaventurado el hombre que en Dios confía. Bienaventurado el hombre que ha puesto su esperanza en Dios. La misericordia de Dios está y seguirá estando con nosotros. Pero la misericordia de Dios fue manifestada en la obra máxima que ha suplido nuestra más profunda
necesidad. Y esa fue la salvación de nuestras almas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si el pueblo de Dios recibió misericordia de Dios bajo esas condiciones, usted y yo hemos recibido misericordia de Dios para salvación. Muchas veces, hermanos, sabemos que somos débiles, que las necesidades, las dificultades, los problemas, y todos vivimos de diferente forma lo que vivimos y nos afligimos y sufrimos. Pero muchas veces nos enfocamos más en eso que en el Dios que tenemos. Y se nos olvida la máxima obra que Dios ha hecho a favor nuestro. Que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Para lo cual, hermanos, les animo a ver por encima de todo al Señor. Su provisión, su providencia. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Les invito a que oremos. Eterno Padre que estás en gloria y majestad, gracias te damos, Señor, en esta hora.